Muy buenos días, amada iglesia y amigos que a través de los medios pues están conectados. Ese es el ministerio Más que Vencedores y desde nuestro templo estamos comunicando o llegando al momento en donde podamos tener una palabra poderosa a través de nuestro amado hermano y colaborador Carlos Díaz. Así que yo quiero que nos recibamos con un aplauso en el nombre del Señor. Para que de mucho honor que Dios me lo bendiga. Gracias. Señor. Amén. Gracias. Bien, gracias hermanos, Dios le bendiga. Amén. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes en este día. Y si son tan amables, quisiera que por favor fueran conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Vamos a leer allí algunos versos de una porción que nosotros conocemos muy bien. Es la porción donde Jesús interactúa con Nicodemo. Y en este día quisiéramos hablar sobre el tema, una entrega según el Espíritu Santo. Una entrega según el Espíritu Santo. Estaremos viendo más bien una parte de la biografía. Es un sermón biográfico, la biografía de Nicodemo, de una manera limitada, por supuesto, delimitada. Nos vamos a limitar a la parte que tiene que ver con su encuentro con Jesús previo en las bodas de Caná, donde había escuchado que el Señor había hecho el milagro del agua en vino, su visita y luego hasta ver cómo evolucionó el después de eso. Y quisiéramos tratar sobre ese tema, una entrega según el Espíritu. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, los versos 1 al 9. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Padre, bendícenos en este día. Gracias. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestros corazones y toma tu palabra, que es la espada, y penetra nuestro corazón y discierne las intenciones y los pensamientos. De tal manera, Señor, que nosotros terminemos postrados delante de ti. Aleluya. Santo es tu nombre. Gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, en esta hora quisiera, como había anunciado anteriormente, hablar sobre una entrega según el Espíritu. Y lo vamos a ver según la vida de Nicodemo de manera muy específica. Podemos decir, comenzando, ¿qué no es? ¿Qué no es una entrega según el Espíritu? Porque hay muchas cosas, y luego vamos a definir qué es una entrega según el Espíritu, según la biografía de Nicodemo. Porque hay muchas cosas que la confundimos en la iglesia de hoy. En la presente iglesia confundimos algunas cosas con una entrega. Llega un señor rico a la iglesia y comienza a dar buenas ofrendas
y de una vez decimos que es una persona entregada, que ama a Dios y que ama la obra. No sabemos qué está buscando. Quizás está buscando tranquilizar su conciencia y pagarle a Dios una indulgencia, o sobornar a Dios, o sobornar al Espíritu Santo. Y no se trabaja así la obra de Dios. Cuando la entrega no es de el Espíritu, da resultados diferentes. Y si nosotros somos ligeros, vamos a juzgar por el fruto y no por el corazón. Recuerden que Dios ve el corazón. Amén. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegaron aquellos dos hermanos a ofrecer a Dios el sacrificio de sus obras, de su trabajo? Dice la palabra, si leemos en Génesis, vemos y vamos a repetir y lo vamos a ver repetidamente, que dice lo mismo siempre, no ha cambiado. Pero no miró Dios con agrado a Caín primero y la ofrenda suya después. Y miró con agrado a Abel primero y la ofrenda suya después. Dios no puede ser, como dice el himno de Jesús Adrián, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. ¿Con qué impresionamos a Dios? Y hay personas que llegan a la iglesia y pretenden a veces impresionar a Dios, que no es una entrega según el Espíritu. En primer lugar, una entrega según el Espíritu, que no es según el Espíritu, o lo que no es realmente, es que personas llegan y tratan de impresionar a Dios. Fijémonos que dice Mateo 24 y el verso 1. En Mateo 24, el verso 1, allí tenemos cuando Jesús se encuentra con algunos discípulos que todavía estaban en una etapa de conocimiento. Todavía ni siquiera tenían el Espíritu Santo, porque no había pasado Hechos 2. No había pasado todavía la venida del Espíritu Santo, pero sí estaban comenzando a conocer a Jesús. Y dice aquí, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle que los edificios del templo. Oigan, ya ellos habían estado dentro del templo y ya ellos habían llegado al templo. ¿Por qué no se lo mostraron? A lo mejor Jesús entró, vieron por dentro, estuvo viendo qué se hace, y dice que cuando Jesús salió del templo, lo que dice el verso, cuando Jesús salió del templo, maestro, espérate que no te puedes ir, tú tienes que ver, tenemos que impresionarte mucho más todavía. Mira, ¿tú has visto esa belleza? Obviamente debo admitir que el templo había sido reconstruido por Herodes, y el templo de Herodes era la segunda vez que el templo se reconstruía, y había sido la reconstrucción más hermosa que había sido hecha en el templo, porque Herodes de por sí era un arquitecto y obviamente desarrolló lo que se llama la roca herodiana. Y todo el que construía su casa con roca herodiana, la casa tenía un mayor valor, porque era una roca mejor terminada. El templo, los jardines, las calles adoquinadas, Herodes realmente había modificado. De ahí que Jesús se lleva a los discípulos y los saca de esa ciudad y le dice, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y Pedro entonces le confiesa y le dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Cristo le dice, bueno, pues entonces yo quiero que ustedes sepan que esta iglesia no va a ser construida con roca herodiana, sino sobre esta roca. Para ustedes tiene mucha importancia que una casa sea construida con roca herodiana. Trataron de impresionarme con el templo, pero no. El templo nuestro va a ser construido sobre esta roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro. Amados hermanos en el Señor, la persona que llega a Jesús y no es según el Espíritu su entrega, en primer lugar trata de impresionar mostrando cosas materiales. En segundo lugar, se interesa solamente por lo material y por las cosas visibles, las cosas perennes, las cosas que pasan. ¿Qué dice Hechos, el capítulo 1? Vamos a ver el libro de Hechos, el capítulo 1 y el verso 6 del libro de Hechos. Tenemos aquí que dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Nos interesa
que pongas a Israel en una buena posición y restaures el reino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, todavía habían jóvenes que a lo mejor le decían a sus padres: mira, nosotros queremos que tú hables con Jesús. Y yo supongo que ahí habían dos jóvenes seguidores de Jesús que le dijeron a su madre: mami, habla con Jesús, habla con él, porque somos muchos y nosotros no queremos quedarnos detrás. Miren qué dice Mateo 18:20. Mateo 18:20. En Mateo 18:20 encontramos la voz quizás de una madre soltera que va y le dice al Señor: Señor, mira, yo soy una madre soltera, ten compasión de mí. He criado a todos muchachos con demasiado esfuerzo y ahora te están siguiendo a ti. Pues yo quiero que tú hagas lo siguiente. Mateo, estoy en Mateo. Bueno, perdí la cita. Y es el 20. Sí, se dijo. Sí, pero no está esa cita. No está esa cita. Ya. De todo modo, es donde la copié mal, sí. Es donde Jesús, donde la madre de los dos discípulos dice a Jesús: Señor, yo quiero que cuando tú estés en tu reino, mis dos hijos se sienten, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Uno a tu izquierda y otro a tu derecha. De manera que, ¿qué cosa tan pequeña le pidió? Le pidió algo sumamente pequeño, que se siente, oigan eso, que se siente uno a la izquierda de Jesús y uno a la derecha de sus dos hijos. La gente cuando viene, que no tiene un renacimiento del espíritu, se fija en lo material. Uno le dijeron: Señor, restaurarás el reino ahora porque queremos que nos restaure. Nosotros queremos tener un nombre, siempre lo terrenal por delante de lo celestial. Y la otra viene y le pide a Jesucristo que siente a sus dos hijos, a su izquierda y a su derecha, que le dé una posición maravillosa. Cuando la gente no tiene un renacer según el Espíritu, en tercer lugar se interesa por las posiciones. Mateo 20:21. Vamos a leer el 20:20. El 20:20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, estos dos angelitos que yo tengo aquí, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y hemos visto cómo cuando las personas no han nacido de nuevo realmente y no tienen un acercamiento a Dios que sea del Espíritu, porque muchas veces han nacido de nuevo, se han enfriado y regresan, pero no se han acercado de manera espiritual. Lo hacen por estrategias humanas, por estrategias carnales, lo hacen por asesoría de imagen, asesoría de visual. Entonces ahora los predicadores tienen asesores de imágenes que les dicen hasta cómo moverse, cómo reírse, cómo tirarse la foto, y etcétera, etcétera. Todo es fingido en la iglesia de Dios hoy. Que no es un acercamiento según el Espíritu. Pasamos a ver ahora qué es un acercamiento según el Espíritu. Que quede claro que no es un acercamiento según el Espíritu cuando la gente trata de impresionar, que no es un acercamiento según el Espíritu cuando a la gente le interesa lo material o cuando a la gente le interesa la posición. No es un acercamiento según el Espíritu, que me interesa el qué dirán. Pastor, usted no me da oportunidad. Yo necesito que usted me dé oportunidad, que me dé liderazgo. Tengo mucho aquí. Pelean por el liderazgo. Finalmente dividen y se van. Y amados hermanos en el Señor, aquella persona que se acerca a Dios y su acercamiento es según el Espíritu, obra de manera diferente. Vamos a ver en la biografía de Nicodemo qué pasa con una persona que se acerca a Dios y se acerca según el Espíritu. Hay algunas personas que se acercaron según el Espíritu, se acercaron a Dios al principio en la iglesia primitiva. Aquella persona que se acerca a Dios en primer lugar escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra. El que se acerca a Dios por Dios escucha la palabra. Nicodemo había escuchado lo que Jesús hizo unos días antes en la boda de Caná, cambiar el agua en vino, y entonces estaba sorprendido. No puede ser, Nicodemo pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín no era más que la corte religiosa de Israel para juzgar sus asuntos religiosos, porque Roma juzgaba lo legal. Entonces llega Nicodemo y dice: no, yo tengo que ir donde ese hombre.
Yo necesito ir donde Jesús. Él está haciendo cosas. Eso no puede ser. ¿Qué cambió el vino? Y tú lo probaste. Sí, yo lo probé. Y era mejor que el otro. Excelente, no se comparaba. Yo tengo que ir. Pero Nicodemo llega donde Jesús todavía con un cierto aire que todavía no vamos a decir orgullo, pero vamos a decir con una cierta desorientación. Hay personas que vienen y no conocen que Jesús es el Señor. Él debió llegar donde Jesús diciéndole, Señor, maestro solamente, pero le dijo colega. Porque la palabra rabí usada en esa manera puede ser colega. Entiéndase, yo soy un maestro y tú eres otro. Y no es así. Por eso Jesús le habla y luego le dice, llegaste aquí diciéndome colega y ahora tú no sabes ni siquiera lo que te estoy diciendo. ¿Cómo se nace de nuevo? Mucha gente llega a la iglesia así. No quiere entrar por el primer escalón de la escalera. Se quiere subir y se suben arriba. Y de allá arriba entonces se sienten orgullosos y se quieren lanzar. Me voy a lanzar porque si me lanzo a sus ángeles mandará para que mi pie no tropiece. Pero tiene que recordarte que el mismo Cristo bajó por las escaleras, fue humilde. Pero nosotros no queremos bajar por las escaleras. Queremos tirarnos para que vean que tenemos portentos y milagros. Y que somos profetas poderosos y que tenemos unción. Pero Cristo no tenía unción. Pero Cristo bajó por la escalera. ¿Y quién es tu maestro? Cristo. Pues baja por la escalera también. Humíllate. Y no queremos bajar por la escalera en el matrimonio. No queremos sufrir. No queremos bajar por la escalera con las autoridades. No queremos bajar por la escalera con alguien que nos habla mal. Cristo le respondería bien. Nosotros le damos para atrás lo que debemos darle. No queremos bajar por la escalera en ningún lugar. Cristo bajó por las escaleras. Nicodemo llegó donde Jesús con cierta desorientación y le dijo de esa manera, pero Nicodemo escuchó la palabra porque en principio, cuando escuchó lo que Jesús había hecho y la palabra de Jesús dijo, no, yo tengo que ir donde sea, porque yo necesito lo que él tiene. Cuando viene del Espíritu el acercamiento, la persona se interesa por la palabra. Y fíjense en qué pasó con Nicodemo. Leamos el capítulo 3, el verso 3 y el verso 5. Miren el capítulo 3, el verso 3 y el verso 5 de San Juan 3, 3 y 5. Dice la palabra, en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, primero Jesús le dice, no puede ver. Y en el verso 5 le dice, no puede entrar. Hay personas que vienen para entrar sin haber visto. Por eso cuando tú presentas un proyecto de tu casa, tú presentas una oración, la gente dice, la persona no está en sus cabales. ¿Y cómo está pidiendo que Dios le dé tal cosa? Bueno, es que tú lo has visto primero en fe, y después que lo ve en fe, entonces lo pide para que se realice. La persona que no anda según el Espíritu no te va a entender. No te va a entender. Jesús le dijo en el 3, no puede ver el reino de Dios el que no nace. Y en el 5 es que le dice, no puede entrar el que no nace del agua y del Espíritu. Pero hay algo sumamente interesante, amados hermanos en el Señor, que Nicodemo se acercó a Dios por el Espíritu. El Espíritu atrajo, la palabra atrajo a Nicodemo y se interesó por qué es eso. Y si podemos ver que Nicodemo no solamente habla con Jesucristo cuando llega de el tema que ellos se pusieron del nuevo nacimiento, sino que Nicodemo se interesó por la palabra. Miren que dice el verso 4. El verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo le preguntó. Hizo la primera pregunta. En la segunda, ¿se está interesando por lo material o por lo espiritual? Por lo espiritual. Los discípulos se interesaron por lo material. Y dice la palabra que los discípulos discutían en una ocasión quién sería el mayor en el reino de los cielos. Jesús le dijo, el mayor es el menor, el que sirva. Nicodemo entonces en el 9 vuelve, en el verso 9 del capítulo 3 vuelve y dice, respondió Nicodemo y le dijo, Señor, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, Señor, ya tú me has dicho, tú me has explicado muchas cosas, yo lo que quiero es el efecto, ¿cómo se nace de nuevo? Dime. Las personas que no vienen según Dios, que no vienen según el Espíritu, siguen mirando lo material,
sigue mirando lo natural, sigue mirando lo visible, sigue mirando lo que se puede cambiar aquí afuera. Nada con su interior. ¿Y sabe qué? Una persona comienza a tratar con su mujer o con su marido. Entonces lo que llega a la conclusión y comienza a decir, yo tengo que dejar esto. Yo no voy a seguir en esto. Voy a abandonar. He luchado demasiado. Y hoy en día, hoy por hoy, me da pena y vergüenza decirlo, de mis compañeros pastores que fueron al seminario conmigo, y algunos hasta me dieron clase, fueron mis maestros. Hay una gran cantidad, de hecho, hay más que se han divorciado que los que quedan en el ministerio. Y muchos de los que se han divorciado se han quedado en el ministerio. Cuando tú vienes a ver por qué se han divorciado, porque no se quieren bajar por la escalera. No se han querido humillar ninguno de los dos, ni la mujer ni el hombre. Y yo soy yo, y yo soy yo, y tú eres tú, y tú eres tú, y nos discutimos, y nos vamos. Y aquí quienes vivimos somos nosotros, y mis derechos son estos. El perdón lo tiramos al zafacón. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que la misericordia triunfa sobre el juicio. El otro puede merecer la muerte por un daño que me haya hecho, pero el perdón elimina todo eso. Aleluya. Un preso que esté condenado a pena de muerte aquí en el estado de la Florida, oigan eso, un preso que esté condenado a pena de muerte en el estado de la Florida, ni siquiera un juez lo puede perdonar. Después que el jurado dice que es culpable, el juez no lo puede perdonar, pero el gobernador lo puede perdonar. El gobernador de la Florida lo puede indultar. ¿Por qué? ¿Acaso el gobernador está violando? La familia coge y va donde el gobernador, por favor, que no maten, y el gobernador lo puede indultar. ¿Acaso el gobernador cuando lo indulta está violando la ley del juez? No, es que la Biblia tiene una regla que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Pero ¿qué es lo que falta hoy? Que nosotros aprendamos a amar la palabra, a tener realmente un acercamiento a Dios por el Espíritu, no por la carne. Cuando el acercamiento es por la carne, las cosas que suceden simplemente son tranquilizantes. Tomamos Valium, tomamos este asunto que dan para dormir y que te tumba, tomamos todo lo que... Pero es simplemente tranquilizante de conciencia. Cuando venimos por el Espíritu, las cosas son diferentes, las cosas cambian. Debemos venir por el Espíritu para amar la palabra. ¿Qué dice Romanos el capítulo 10 y el verso 17? Romanos 10, 17 nos dice de la siguiente manera. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice Romanos el capítulo 10 y el verso 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 4 dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante, 4:12, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si la palabra es viva, pastor, entonces cuando cae un corazón, ese corazón no se puede quedar inactivo, tiene que hacer algo. Algo hace la palabra. Aleluya. Algo hace la palabra. Jesús una vez sanó 10 leprosos. Y de los 10 leprosos, solo se devolvió uno. Un 10% de las personas se devuelve. Pero no porque quieren devolverse, lo devuelve la palabra. Porque la palabra es efectiva. No en todos, porque hay muchos que solo andan buscando lo material. Los 9 fueron sanados y ni siquiera se devolvieron a dar gracia. Pero hubo uno que se devolvió. Lamentablemente para los judíos, ese que se devolvió era samaritano, ni siquiera judío era. El centurión que creyó en Cristo le dijo, Señor, mi siervo está enfermo. Jesús le dijo, vamos a tu casa. Le dijo, no soy digno de que entre en mi casa, di la palabra. Jesús dijo, wow, qué fe. Era gentil, era romano. La mujer sirofenicia no era judía tampoco, que le dijo, sí Señor, pero también los perros tienen derecho a comer de la migaja que cae de la mesa de su Señor. Era gentil. ¿Sabe qué? El Señor nos ha premiado a los gentiles con darnos la fe para salvación en Cristo Jesús. Pero tiene que ser según el Espíritu.
No es simplemente porque tengamos una iglesia o porque vayamos a una iglesia que van a suceder las cosas. Tiene que ser según el Espíritu. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es fuerte, corta, penetra, trabaja, habla. Pero es la palabra de Dios. No es la del hombre. Es la de Dios. Jeremías 23, 29. Jeremías, el capítulo 23, el verso 29, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 23, 29 dice así: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Acaso no es así? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Si has venido por parte del Espíritu, la palabra de Dios tiene que hacer algo en tu corazón. Tiene que obrar. No tiene que ser hoy, pero comienza a trabajar en tu vida y va moldeando tu vida, ablandando tu vida hasta que llegue el tiempo que tú dices: Señor, no puedo seguir luchando contigo. No puedo más. Jeremías, el capítulo 5, el verso 14. Jeremías 5, 14. En el mismo libro de Jeremías, el capítulo 5 y el verso 14, nos dice la palabra de Dios también así. La lucha de Jeremías: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Es la palabra de Dios fuego? ¿Consume? ¿Trabaja? ¿Habla? Sí. Pues una persona que viene interesado, que viene guiado por el Espíritu, se interesará en la palabra de Dios y la palabra obrará en su vida. Jeremías, el capítulo 20, los versos 7 al 9. Vemos el capítulo 20 de Jeremías, los versos 7 al 9. Dice: me sedujiste, dice Jeremías. El mismo Jeremías está hablando. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como que como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. ¿Qué pasó? Y no pude. Cuando la palabra entra, trabaja. No hagas entonces lo que te dice tu carne en tu matrimonio. Tu carne siempre te va a llevar a que te vengues. Y háblale a tu corazón. Aprende a hablarle a tu corazón. Dile a tu corazón: corazón, no me aconseje porque tú no me amas tanto. Porque tu corazón te va a aconsejar: ¿qué tú haces con ese hombre? Vete. Pero mira, ahí hay otro más hermoso. Pero mira, ahí hay otro que te valora más. Vete. Pero ¿qué tú haces en ese bregando con ese jefe? Insúltalo y lárgate, vete. Pero ¿qué haces en tal, así, soportando tal cosa? Dile: corazón, no me aconsejes porque tú eres perverso y engañoso. Tú no me amas tanto. El consejo nuestro viene de Dios, de la palabra de Dios. Amén. Y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla por su palabra. Lucas, el capítulo 24, verso 32. Vamos a ver, vemos otro verso también que nos ayuda a ver qué sucede cuando la persona llega. Lucas, el capítulo 24, el verso 32. ¿Qué sucede cuando una persona viene por medio del Espíritu, por medio de la palabra? Lucas 34, 32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Eso era camino en Maús, cuando Dios iba hablando, Cristo iba hablando con ellos. Luego de eso, ellos dijeron: pero cierto, ¿no recuerda que ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras y cuando nos hablaba? Cuando es la palabra de Dios, el corazón arde. Cuando es la palabra de Dios, el corazón tiene que ser seducido, como dijo Jeremías. Cuando es la palabra de Dios, quizás no te convenzas hoy, quizás no te rindas hoy, pero la palabra va a terminar ganando. Sí, sí. Amén. Porque es acompañada por el Espíritu de Dios. San Juan, el capítulo 6, verso 63.
Vemos San Juan el capítulo 6 y el verso 63 nos dice de la manera siguiente: el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y ¿qué más? Y son vida. Aleluya. Son vida. Estamos viendo que en primer lugar una persona que viene por la palabra, y vemos 2 Corintios 10:4, una persona que viene por el espíritu ama la palabra. 2 Corintios el capítulo 10 verso 4 y 5. 2 Corintios el capítulo 10 versos 4 y 5. Estamos viendo el primer punto, una persona que viene por la palabra, por el espíritu, ama la palabra. Dice el verso 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. 2 Corintios el capítulo 10, estoy en el 4, el capítulo 10 versos 4 y 5. Dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? De Cristo. Ahí habla de palabras, porque derribar argumento es con palabra. Derribar y llevar la altivez de la gente es con la palabra de Dios. Es poderosa. En segundo lugar, vimos que en primer lugar, si una persona viene y se acerca, un acercamiento por el Espíritu, hay un interés en la palabra. Deme palabra, pastor, predíqueme. Pero ¿sabe qué sucede? Usualmente, cuando va media hora de palabra, pastor, termine. Que queremos irnos. Termine que quedamos de ir al buffet hoy con mi familia. Termine que viene mi familia a visitarme, que hay cumpleaños. Termine, pastor, que tengo que ver un programa de televisión. Termine porque mañana el empleo, tengo que hacer una cosa del trabajo. O sea, todo eso es más importante que la palabra, entonces. Pero cuando hay un acercamiento por el Espíritu, queremos palabra. Damos palabra, no de hombre. Damos palabra de Dios. En segundo lugar, cuando hay una entrega según el Espíritu, hay quebrantamiento. Hay quebrantamiento de corazón cuando hay una entrega según el Espíritu. Tenemos algunas personas que tuvieron quebrantamiento de corazón. Por ejemplo, conocen ustedes la narrativa bíblica de las 7 iglesias del Apocalipsis. Allí en las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3, hay una iglesia que se llama la iglesia de Esmirna. El pastor de Esmirna se llamaba Policarpo. Y Policarpo, cuando lo iban a matar, cuando llegaron los soldados, ¿ustedes saben cuál fue la oración de Policarpo? La oración de Policarpo cuando se levantó en la mañana fue la siguiente: oh Señor, yo te pido. Él sabía que lo iban a sacrificar ese día, y la oración de él fue: oh Señor, yo te pido que todo esté en orden, que nada falle, que los guardias estén a tiempo, que el que va a prender la leña esté a tiempo, que el que va a hacer esto. Eso no parece una oración de loco. Parece una oración de loco, pero es una oración de una persona que tiene intimidad y comunión con Dios. Y cuando llegaron los guardias a su casa, le ofreció café. Le dijo: siéntense, que ustedes están cansados, tomen café. Le ofreció café, déjenme prepararme. Se preparó y luego se fue con ellos. Los mismos guardias decían: pero esto está loco. No está loco. Dios enloqueció al mundo y le agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Amén. Ahí está el poder de Dios, en la locura de la predicación, que lo que parece locura es salvación para nosotros. Amén. ¿No enloqueció Dios la sabiduría de este mundo? La enloqueció. Y el Señor ha mostrado 3 glorias. Mostró la gloria de su sabiduría, mostró la gloria de su poder con todas las obras que hizo con Moisés, la gloria de su sabiduría con toda la creación. Y el hombre no conoció a Dios según la sabiduría de Dios. Hoy muestra la gloria de su gracia. Ahora dice: ahora no se van a salvar por hacer nada. Es gratis, pero tienen que creer. Y eso es lo imposible para el hombre, creer. No, yo no puedo creer. Es decir, no. Como que tú me vas a salvar y me vas a dar vida eterna, pero a cambio de qué? De nada, tú no puedes pagar. No, yo no puedo creer eso. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio poder. Y la palabra es dínamos, le dio dinamita, un poder explosivo. Y los hizo hijos de Dios. Amén.
los hizo hijos de Dios. Aleluya. El que se acerca a Dios por el Espíritu no solamente ama la palabra en primer lugar, sino que es quebrantado. Es quebrantado por el Espíritu de Dios. Había un soldado romano que estaban llevando al Coliseo a los cristianos en tiempo de Nerón, llevando a los cristianos a matarlo, y se lo echaban a los leones en el circo romano. Y entonces el soldado veía, ¿y saben qué pasaba en el siglo I? Que mientras más cristianos iban, más venían. Pero no había que buscarlo, ellos venían solos y se ponían en la fila para morir. Y venían cantando, y estaban cantando y alegres. Y el soldado decía, pero esas personas deben estar locos, son personas normales, no puede ser. Ellos están alegres, pero yo no ven que es para la muerte que lo están llevando. En uno el soldado no pudo soportar más, y ¿sabe qué dijo? Soltó su alma y dijo, yo quiero morir con ellos. Porque la razón por la que ellos se están muriendo es algo extraordinario. Se puso en la fila, Wow. aceptó a Cristo y murió con ellos. Una persona que se acerca por el Espíritu acepta el quebrantamiento de corazón. Pero ¿cuántas veces nosotros despreciamos el quebrantamiento? Despreciamos ser quebrantados. No queremos el sufrimiento. Todo lo queremos resolver con la ley y compartir y con dividir y con irnos y con insultar y con venganza y con violencia. Muchas veces tiene que aprender a bajar por las escaleras y decir, Señor, me humillo, que tú seas exaltado. Tiene que aprender a decir como el apóstol, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pues si estás crucificado no puedes hacer nada. ¿Qué pasó? Te soltaste de los clavos. Y ahora quiere matar al marido, y quiere matar a la mujer, o quiere matar al hijo, o quiere matar al jefe. ¿Qué pasó? Te soltaste de los clavos. Porque tú estabas juntamente con Cristo crucificado. ¿Por qué ahora quieres resolver tú? Y que sacaste a Cristo. Mira, Cristo, sal. Espíritu Santo, dame un momento, que tú eres muy pacífico. Y no estás resolviendo como yo quiero. Y el Señor dice, pero es que ¿tú crees que el malo es él y que yo debo trabajar con él? Yo no estoy trabajando con él, es contigo, por eso te lo puse ahí. Es contigo. Porque a la que yo quiero formar a la imagen de mi hijo es a ti. Y todavía tú no has llegado. Y nosotros creemos que con el otro. Señor, como me decía una señora cristiana, yo no sé, yo no veo el día en que yo quede libre de ese marido, y aquello. Se murió el marido y un día yo fui a visitarla. Cuando fui a visitarla me dice ella, comienza a llorar de que me ve de lejos. Ay, a esto sí es duro ahora llevando esta carga solo con 5 hijos. Ay, ¿por qué se murió? Bueno, tú querías que se muera, se fue. Dios estaba trabajando con el corazón de ella, que no era agradecida. Mirando que el marido sostenía la casa de 7 personas, ella, él, más 5 hijos. No era agradecida. No era cariñosa con su marido. No era obediente con su marido. Se llevó el marido. Y tenga cuidado, porque a veces usted cree que se va el malo. A veces Dios se lleva el bueno y deja el malo sufriendo. O sea, que no le diga, Señor, llévate lo que es malo, porque a veces no te ven tú. Yo conocí una pareja así mismo. Hay un cristiano que yo he conocido muchos buenos creyentes, pero hay algunos que han impactado mi vida de una manera en el corto tiempo. Y ese hombre de borracho y peleador y violencia se convirtió hoy, y en 15 días eso era lo más cristiano que yo conocía. Se metía aún a los sitios, a los cabarets y a la barra donde él bebía a predicar el evangelio con una Biblia. Un cambio radical. Amaba al Señor día y noche. Pero la señora, supuestamente cristiana, no prosperaba en el evangelio. Y un día el Señor se lo llevó a él. Y yo no he visto una gente que dure tanto, que sea tan duro de matar como esa señora. Duró muchos años. Duró todos los años y le dieron todas las enfermedades de la vida. Bueno, tú querías, él era el malo, tú no cambiaste. Pues ahora mira a ver lo que pasa.
La persona que se acerca a Dios por el Espíritu es quebrantada, su corazón es quebrantado. Y muchas veces uno cree que el otro es el malo, o que Dios tiene que trabajar con el otro. Dios tiene que trabajar conmigo. Entonces pídele, Señor, que tu misericordia me alcance. Trabaja conmigo. Porque si no has llegado al quebrantamiento de corazón, te estás perdiendo lo mejor de la vida cristiana. Porque el Señor habita con el quebrantado de corazón. Aleluya. Isaías 57:15. Vamos, ¿qué dice Isaías 57:15? Isaías, el capítulo 57, el verso 15, nos dice de la manera siguiente. Miren qué dice Isaías 57, verso 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre... A mí me fascinan estos nombres de Dios aquí, esta descripción que Él da de Él mismo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, ¿y dónde más? Y la santidad. ¿Y con quién habita ahora? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el espíritu de los quebrantados. Amén. Y dice el Salmo 117: Jehová atiende al humilde y mira de lejos al altivo. ¿Qué dice Isaías 66:2? Isaías 66:2, miren qué dice también: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, así dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla de mi palabra. Amén. De manera que el que se acerca a Dios, en primer lugar, tiene que amar la palabra, pero tiene que dejarse quebrantar por el Espíritu Santo de Dios. Si no hay quebrantamiento, todavía no se ha llegado. Si quieres resolver los problemas a tu manera, todavía no has sido quebrantado por Dios. Todavía no has sido quebrantado por Dios. Las palabras de Anna Hudson, los que han sido alumnos míos han tenido que bregar con eso, sobre todo Mary, con Anna Hudson, que se fue con su marido a Birmania, por allá. En aquel tiempo el marido cayó preso, ella perdió todos los hijos que dio a luz, todos se murieron, y siguió, y le decían: vuelve a vivir a Estados Unidos. Una norteamericana joven se fue de misionera y dijo: no, si nacería de nuevo me iría de nuevo a sufrir por Cristo. Ella dijo: hay que conocer el indescriptible perverso corazón, no te lleves de él. Es perverso e indescriptible. Solo la palabra de Dios corta y penetra y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Amén. A veces nosotros creemos que lo conocemos y termina engañándonos. Creemos que lo conocemos y termina engañándonos. Las palabras de una misionera, una creyente joven que murió en Inglaterra, durante le hacían, la preparaban, yo compartí con el pastor esta semana eso, que durante la preparaban para la muerte, la gente se alarmaba y ella decía: no, una jovencita de 17 años, y ella decía: no, siendo hija de un rey, pero el rey murió, a ella le tocaba el trono. La reina que cogió el trono, como ella no profesó la religión de ellos, ella dice: no, que yo creo en Cristo. Su papá le enseñó y le instruyó en Cristo, ella conoció a Cristo. Le dijeron: pues si no confiesas nuestra religión, te vamos a matar. Y las palabras de ella fueron: será un privilegio, porque el Señor Jesucristo nos ha concedido a nosotros los miserables morir con Él y vivir con Él. En primer lugar, a mí me impactó tanto que ella dijera: nosotros los miserables. Pero es así, es a lo miserable. Si vamos a 1 Corintios capítulo 1, no vamos a ver más que eso. Si nosotros mismos nos pintamos como otra cosa, amados hermanos, estamos perdidos. Miren qué dice 1 Corintios el capítulo 1. 1 Corintios el capítulo 1 nos dice el verso 18 en adelante: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios
y necesitaré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios, o el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios, en primer lugar somos necios, éramos los necios del mundo. Lo necio del mundo escogió Dios, éramos los necios, para avergonzar a los sabios. Lo débil, éramos lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil, ¿qué éramos? Lo vil, necio, débil, vil, para avergonzar lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, éramos vil, necio, menospreciado, débil, y lo que no es. A nosotros los miserables, el Señor le plugo, en su soberana misericordia, permitirnos vivir con Cristo y morir con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. En tercer lugar, quien ha tenido un acercamiento según el Espíritu, defiende la causa de Cristo. Vimos que Nicodemo llegó interesado por la palabra. Se interesó por nacer de nuevo. Señor, ¿cómo puede hacerse esto? En tercer lugar, vemos cómo Nicodemo, Juan 7:50, defiende la causa de Cristo. Juan 7:50. El Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 50. Miren qué nos dice. Nos dice, le dijo Nicodemo, y Juan, que es historiador, era historiador, para que no quepa duda, dice, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, para que no estén discutiendo los teólogos de hoy, escribiendo libros diciendo que ese no era el mismo. Juan aclara, dice, no, ese fue el mismo que vino a él de noche. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los de Sanedrín, ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Por qué? Porque Nicodemo sabía lo que Cristo había hecho y también le escuchó. Se interesa por la palabra, se deja quebrantar. Después, defiende la causa de Cristo. Aquí está Nicodemo. Y por último, una persona que se acerca según el Espíritu, se rinde en adoración. Amén. Juan 19:39. Juan 19:39. Juan 19:39. Miren qué dice. ¿Están conmigo ahí? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Juan aclara, para que no quepa duda que es el mismo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según la costumbre que es sepultar entre los judíos. Con lo que trajo Nicodemo. ¿Quién trajo el olor fragante, el perfume, para ungir el cuerpo del Señor? Nicodemo. ¿Qué hizo la mujer que el Señor le perdonó los pecados y le sacó los demonios? Luego entró en la casa de Simón y adoró. Fue quebrantada y cayó en adoración. ¿Qué hizo Marta? Cuando Jesús llegó donde Lázaro, se quedó a los de María, se quedó a los pies de Jesús, adorando. Algunos se quedan en el servicio, pero Dios quiere que lleguemos al punto de adorarle, de entregarle todo nuestro corazón. El Señor cría dos tipos y desarrolla, cuando digo cría, digo desarrolla dos tipos de creyentes en cuanto a la oración. Uno que es adorador y uno que es intercesor.
aquellas personas que siempre están orando por ti, orando por aquel, orando por los presidentes, orando. Dios lo hizo intercesores. Pero hay un grupo como yo, que yo no soy un intercesor. Yo intercedo, pero yo no soy un intercesor. Mi corazón es caer en adoración. Los dos tenemos que trabajar juntos. Los que interceden y los que adoran. Los que interceden mantienen a Dios siempre acordándose de las necesidades de la iglesia y del mundo. Y los que adoran mantienen a Dios siempre tirando aceite de bendición sobre la iglesia de Dios. Amén. Su presencia se mueve. Y sentimos la paz y el gozo de la presencia de Dios. Y el Espíritu nos dice cuando vamos bien y cuando vamos mal. Pero es por medio de vivir una vida de adoración. Y la vida de adoración no es completa ni se cultiva si la persona no ha desarrollado la disciplina de la acción de gracia. Si usted no se levanta y da gracia, si cuando usted no pudo ir al viaje se le dañó el vehículo, usted no le da gracias a Dios ahí mismo, Señor, el vehículo se terminó de dañar, pero te doy gracias porque se dañó. ¿Sabe usted que en la próxima esquina lo va a aplastar un camión? Pero se pone a pelear con Dios. Señor, ahora se dañó mi vehículo y mira el rico, funciona y el mío se dañó. Dios lo dañó porque te está salvando de la próxima esquina. Él lo ve todo. Amén. Y nosotros nos ponemos a pelear y nos ponemos a luchar con Dios. Acción de gracias. Concluyo diciendo esto. Una vez había un rey que le daba como ese reinado. En el reinado es diferente a la presidencia. Cuando hay un régimen presidencial, la gente trabaja para ganarse su sustento. Cuando es un rey, el rey tiene que proveer para los súbditos. Por ejemplo, los que viven en la casa de la reina de Inglaterra, ella tiene que proveer para todos ellos. No sé cuánto, 300, 400. Pero todo el que vive ahí tiene que dejar pensa de rey. Todos llegaban todos los días donde el rey a buscar su porción, su ración. Pero hubo uno que iba todos los días y saludaba a los guardias. Y le decía a los guardias, saludo. Y los guardias le decían, y él le decía, me le dan gracias al rey. Me le dan, por favor, las gracias al rey. Oh, ¿tú no quieres ver al rey? No, yo solo vine para darle gracias. Por favor, ustedes me le dan las gracias. Y se iban. Un día el rey dice, hay un hombre que yo veo todos los días que viene, pero nunca pasa a verme. Explícame, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, mi señor, él solo viene todos los días a decir para que nosotros le demos la gracia a usted. Dice, ¿cómo? Pues yo quiero que de hoy en adelante, cuando él venga, ustedes pongan todos los bienes que hay en el rey, en el reinado, a favor de él. No le nieguen nada de lo que él quiera. Él lo tiene todo. Pero los otros que no me dan gracia, que solo vienen a buscar, denle la ración mínima. Y es por eso que mucha gente, muchos creyentes, a veces nos mantenemos de la ración mínima. Hay ocasiones en nuestra vida, y ustedes lo saben, a mí me ha pasado, que me mantengo de la ración mínima y le digo, Señor, pero tú no me has quitado la respiración de chepa para que no me muera. Solo me mantiene ahí, a gota, cuenta gota. El pastor sabe que hablamos mucho de nuestras situaciones. Pero hay ocasiones en que sobra, que sobreabunda. Porque el Señor dice, ahora sí, está dando gracias. Está siendo agradecido. Una persona que viene por el Espíritu se interesa por la palabra. Se interesa por lo espiritual, no por lo material. Es quebrantado. Defiende el reino de Dios. Y es un adorador. Padre, gracias en este día. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Padre Celestial. Ayúdanos a llegar a la meta de Cristo, al crecimiento, a crecer de tal manera que nos parezcamos a Jesucristo. Oh soberano Dios, mucha gente hoy necesita $1 millón para resolver su problema. Mucha gente hoy necesita otras cosas, una casa o muchas otras cosas. Nosotros hoy necesitamos que tú recibas nuestra adoración.
Que tú recibas nuestra acción de gracia. Porque tú nos basta. Como dice el himno, Jesucristo basta. Amén. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Más que suficiente. Padre, bendice los corazones de los hermanos en este día. Porque yo sé que ellos, al igual que yo, luchan con el día a día. La pérdida de empleo, el que no alcanza el salario, el que hay pruebas en los trabajos, el que pensamos diferente muchas veces. Todos luchamos con esas cosas. Pero que tu Espíritu Santo quebrante nuestras vidas, porque tu palabra es como martillo. Que tu Espíritu Santo nos mantenga cerca de ti. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a tener cuidado de nosotros mismos, que somos nuestro propio enemigo. Esta carne con la que dormimos y nos levantamos nos quiere alejar de ti. Ayúdanos a vivir según el Espíritu. Oh soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesucristo basta. Amén. Jesucristo basta. Amén. Dios le bendiga a todos aquellos que nos están escuchando. Y recuerda, por más grande que sea tu problema, Jesucristo es suficiente. Amén. No lo has visto, pero Cristo está ahí para enseñarte eso. Dios te bendiga.